es una epidemia estacional, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en invierno, y como ocurre en Perú en la época de invierno aquí, ¿no? Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Estamos en la televisión digital terrestre en el 6.1. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y está en nuestros estudios el doctor César Munaico, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC del Ministerio de Salud. Bienvenido. Muchas doctor. gracias, Nicolás. Yo creo que le está pasando a muchísima gente, me pasó a mí para mi mala suerte durante los días que me tomé libre, que me agarró una especie de resfrío, una cosa rara, porque me dolía la garganta, tenía tos, tenía dolor corporal. ¿Qué es esto que está ocurriendo, doctor Munaico? Porque le está pasando a muchísima gente, ¿eh? Sí, bueno, tenemos un incremento desde diciembre, como es usual, ¿no?, de COVID. Pero bueno, no es el COVID que recordamos de la pandemia, ¿no? Generalmente produce una gripe, a veces hace que el cuadro dure un poco unas semanas, ¿no? Y bueno, ahí es importante recalcar a la población las medidas preventivas para este Pero no es virus. necesario hacerse pruebas para saber qué En realidad es. no, porque es un virus, ¿no? Como parte de los otros virus respiratorios que circulan en invierno y que es importante, pues, sobre todo proteger a las personas que tienen comorbilidades o adultos mayores, ¿no? Tienen que tener sus vacunas completas y básicamente es eso, ¿no? Lavarse las manos, si estamos enfermos con el cuadro respiratorio, cualquiera que sea, usar mascarilla y lavarse las manos frecuentemente, ¿no? No, porque igual es contagioso para las otras personas. Claro. Así digamos, no sé, el COVID que tuvimos que te da una neumonía y te podía matar, igual esto es contagioso, ¿no? O sea, Así es. Por eso que hay que tomar, ¿no?, las medidas preventivas. Debe ser una costumbre ya, lavando las manos frecuentemente. Si estamos enfermos, usar mascarilla, ¿no? Ahora que estamos en verano hay que ventilar. No, y evitar las concentraciones, ¿no? Es que no, en realidad no hay mucho. Si es al aire libre, no hay ningún problema. Pero sí es importante, pues, mantener la higiene de la tos. A veces tosemos y eliminamos todas las gotitas a las personas en la cara. Hay que usar el codo para evitar que esas gotitas se distribuyan en el Claro, ambiente, eso ¿no? ya tendría que pasar a ser parte de nuestra vida cotidiana, Así ¿no? es, así es. Ahora, hay Totalmente. una alerta que incluso ha sido una alerta internacional con respecto a este nuevo virus chino, dicen, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es esto que está pasando? Porque en China los hospitales están abarrotados de personas ¿no?, con esta especie de gripe. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Así es, lo que sucede es que, bueno, siempre por las redes sociales circula un montón de información y no toda la información que circula es cierta, ¿no? Entonces es importante aclarar, no estamos frente a un nuevo virus, tampoco hay riesgo de pandemia y en tercer lugar, en China están en invierno, ¿no? Entre diciembre y marzo es el invierno allá, entonces incrementa las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Entonces están circulando diferentes virus, influenza, este virus metaneumovirus, ¿Cómo se llama? Metaneumovirus humano. Así es, ¿no? Que se fue descubierto hace bastante tiempo, ¿no? Hace más de 50 años, ¿no? Claro, y forma parte, pues, de los virus respiratorios, ¿no? Entonces, es una epidemia estacional, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en invierno, y como ocurre en Perú en la época de invierno aquí, ¿no? Es decir, que no hay por qué alarmarse. Es decir, no es que si te da un resfrío ya te dio el nuevo virus chino, sino lo más probable es que te haya dado uno de los tantos virus que tenemos, ¿no? Ahora, ¿se ha detectado o se presenta en el Perú este metaneumovirus humano? Sí, nosotros tenemos un buen sistema de vigilancia epidemiológica que está del año 1986, donde detectamos diferentes virus, ¿no? Este virus generalmente circula casi al terminar el invierno, ¿no? Hemos visto un incremento, pero también circula, pues, influenza, virus sincicial respiratorio, rinovirus, que son parte de los virus estacionales que tenemos, ¿no? Ahora, me ha sorprendido esto del COVID, sinceramente, porque ahora que pienso en los síntomas, yo tenía, por ejemplo, dolor de garganta estos días, ¿no? Y hay gente que se queda hasta fónico. Un hijo mío se ha quedado fónico. Y Tania también, ¿no? Con razón no habla. Es tan locuaz, tú has estado hablando esta mañana. También porque es como un rezago, ¿no? Primero Claro. y después te quedas con el olor de garganta días o incluso afónico. Así es, ¿no? Hay que acordarse que nosotros tenemos dos etapas del año en que circulan los virus respiratorios, ¿no? En invierno
y generalmente a fines de año, que básicamente es el COVID, ¿no? Que empieza a incrementarse. Pero Pero eso ¿por qué? Porque las concentraciones, las reuniones familiares, los así eventos, es. donde la gente se junta en lugares cerrados y uno contagiado puede contagiar a 10, 20, ¿no? Así es, ¿no? Generalmente en invierno o en estas épocas la gente para más junta, ¿no? En invierno hace mucho frío, cerramos las ventanas, ¿no? Igual ahora en fines de año, pues las personas se reúnen, entonces eso hace que se incrementen estos virus respiratorios, ¿no? Ahora, ¿ustedes tienen cifras de cómo está el tema en este momento? Es decir, hay en este momento, usted dice que hay dos momentos, el fin de año y el invierno. Así es. ¿En ese momento tienen cifras de cómo, Sí, de cuánta tenemos. gente podría estar contagiada con estos? Tenemos- Porque usted dice que, doctor Munaico, no es uno, son varios virus Así es, ¿no? Nosotros los invitamos respiratorios. a revisar nuestra página web. Ahí en la página web tenemos un dashboard donde está semanalmente se publica todos los virus respiratorios que están circulando, ¿no? Actualmente quien está circulando más es COVID, pero también en otros lugares tenemos influenza, en la selva, por ejemplo, tenemos influenza, ¿no? Entonces son varios virus que tenemos que circulan a nivel del país, ¿no? Ahora, ¿y cuántos, por ejemplo, de COVID tienen casos reportados? Sí, más o menos tenemos en las últimas semanas entre 150, 180 casos, ¿no? Reportados. Y es importante hacer notar, si bien no tenemos tantos fallecidos como durante la pandemia, por lo menos en las últimas 6 semanas, 3 semanas hemos tenido 3 fallecidos, ¿no? O sea, Entonces, 3 personas que han que han fallecido por fallecido COVID. por COVID, ¿no? Y básicamente son adultos mayores, ¿no? Pero es importante recordarle a la población la importancia de la vacunación, ¿no? Vacunarse contra COVID, contra influenza, contra neumococo es clave, ¿no? Ya, pues yo ahorita ya califico como adulto mayor. Entonces, sí, la pregunta, estoy aprovechando para hacer una consulta acá. Pero a lo que voy es decir, el riesgo es porque te puede dar una neumonía Así o es. porque tienes comorbilidades, como me está diciendo la señora Magariño, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Si tenemos, generalmente el riesgo de los adultos mayores, generalmente las personas de 70 años en adelante, 70, 80 años, que tienen alguna comorbilidad, en ellos sí se pueden complicar, ¿no? Pero generalmente en el resto de la población es como si fuera una gripe más, ¿no? Y en Así los es. bebés y en los niños En los menores. niños no es tan preocupante el COVID, ahí hay otros virus, por ejemplo, virus sincicial respiratorio, ¿no? Metaneumovirus que atacan niños también menores de 2 años, ¿no? Entonces, estos virus Pero el generalmente COVID está afectando también niños, menores, más bebés. son adultos y jóvenes, ¿no? Son adultos y jóvenes y adultos mayores. Ahora, ¿qué hay que hacer? Usted ha dicho, primero hay que como que instalar en nuestras vidas todas estas prácticas Así de ventilar las habitaciones, Así es. eh, Lavado de ¿no es cierto? manos. Evitar las concentraciones cerradas, lavarse las manos, en el caso que uno tenga síntomas, ponerse mascarilla, Así es. ¿no? Eso tiene que ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Porque estos virus, pues, circulan todo el año, pero son más intensos en la época de invierno y a fines de año, ¿no? Ahora, eso hacen mucho los japoneses, ¿no? En la época del COVID nos llamaba la atención esto, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, los asiáticos tienen esa cultura, En ¿no? general, no En solo general, los japoneses. así es. Cuando ellos tienen algún resfriado, usan su mascarilla, ¿no? Antes nos parecía un poco raro, pero ahora, pues después de esta Ya pandemia, entendimos. es necesario Claro. que tenemos que protegernos. Ahora, es decir, usted acaba de hacer referencia, doctor Munaico, a que la vacuna, por ejemplo, en el caso de COVID, si uno tiene el esquema completo de vacunación, ¿no es cierto? Hubo una dosis última que tenía un nombre, ¿cómo Así era la última vacuna que se Sí, puso? la vacuna de refuerzo, por lo menos son 2 refuerzos que hay que tener. Entonces, si tienes completo, el riesgo de que te compliques es bajo, ¿no? O sea, te puedes contagiar, Exitosa. Pero no pero te- será leve. Leve te da, ¿no? Te da un cuadro leve y no te complica. Pero no hay que volver a vacunarse contra el COVID. Claro, y se ha estado vacunando con las últimas dosis, ¿no? Y bueno, estamos viendo pues si hay alguna otra vacuna adicional, ¿no? O sea, pero no hay una indicación en este momento de que hay que volver a vacunarse contra COVID. No, en realidad la indicación es todos los adultos mayores, ¿no? Más de 70 años, deberían de tener su esquema completo. Si no lo tienen, completarlo, ¿no? Completarlo. Así Y en es. el caso de los otros virus, hay contra la influenza. Es Así lo es, que hay, contra ¿no es la cierto? influenza, el Ministerio de Salud ofrece vacunación gratuita, ¿no? A los niños menores de 5 años, según el esquema regular, y también a los adultos mayores, ¿no? Entonces es importante vacunarse. Pero esa vacuna se va renovando Cada año. conforme van Así cambiando las cepas, ¿no? Así es, cada año es importante que se vacunen. Y también la vacuna contra el neumococo, ¿no? Que es una neumonía
que es muy frecuente y que ocasiona muchas muertes también, ¿no? Es una sola dosis en los adultos mayores importante que se vacunen y en los niños también, ¿no? Ahora, no es que el problema es que, como usted dice, doctor Munaico, había una alerta que hay un virus en China. No, no, no es cierto. Ese virus que hay en China existe hace 50, 60 años circulando por el mundo. En el Perú ese virus existe. Así es. Y me imagino se han detectado casos también de ese virus, ¿no? Claro, ¿no? Son virus que circulan frecuentemente en la época de invierno, ¿no? Por ejemplo, en este año hemos tenido un incremento de este virus en la semana más o menos 35, 40, ¿no? Más o menos en agosto, octubre. Y ahora generalmente estamos detectando más COVID, por ejemplo, también influenza, ¿no? Pero es Más COVID que influenza que este virus que le han Sí, llamado el nuevo virus chino, así que de es. nuevo no tiene Claro, nada. no, tenemos cierto? algunos virus detectados de metapneumovirus, pero está predominando Porque COVID, por ejemplo. ahora que usted ha citado que han muerto 3 personas por COVID, también muere gente por influenza, ¿no? Claro, también. Las infecciones respiratorias agudas son la segunda causa de muerte en el país. Por eso es importante la vacunación, ¿no? Y obviamente las medidas preventivas que ya hemos comentado. Es decir, estas muertes se producen no por el virus en sí mismo, sino por las comorbilidades o por la complicación, que generalmente, ¿qué es? La neumonía, por ejemplo. Claro, ¿no? generalmente hacen una neumonía, pueden hacer una infección generalizada, ¿no? Las personas que están inmunosuprimidas o en los adultos mayores, estas enfermedades pueden ser mucho más agresivas, ¿no? Por eso es importante vacunarse, ¿no? Tener sus vacunas completas para evitar, pues, alguna complicación o muerte, ¿no? Bueno, pero el mensaje más importante, creo, en relación a este nuevo virus chino que amenaza a la humanidad, no es nuevo, no es chino además, porque entiendo que surgió en otro lado. Así es. Está en el Perú hace rato, ¿no es cierto? Es más, hace meses ya ha habido un crecimiento de esto, pero lo que está ocurriendo, y hay que tomar nota, es que hay COVID, es leve en relación a lo que hemos vivido, hay influencia y para eso hay que vacunarse. Y si no tiene el esquema de vacunación completo del COVID, culmínelo, porque es la mejor protección para que si se contagia, los efectos sean menores, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Enfatizar, no hay ningún virus nuevo, no hay riesgos de pandemia, y lo que sí es importante es que las infecciones respiratorias las tenemos todo el año, así que hay que cuidarnos. Muchas gracias, doctor Munaico, como Muchas siempre. gracias. Un gusto. Y recupérese, lo veo ahí recuperándose de una... Es la típica pues lesión del pichanguero. Eso de jugar, hacer deporte una vez a la semana puede ser grave.